Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Ok, bien. Empezamos la clase, ¿ya? Bien, antes que nada, para comentarles de que supongo que ya han entrado a la aula virtual en el Classroom. Ya todas las clases están grabadas y todas ya están enviadas. No debo ninguna clase, excepto hoy, la clase de hoy, que al final lo voy a grabar y lo voy a mandar. Recuerden que en la aula virtual ya está, ¿cómo se llama? Ya está están sus prácticos, está todo el material, está el libro, etcétera. Está absolutamente todo. Lo único que falta es la ponderación, que no la he enviado hasta ahora, porque tengo algunas dudas y las voy a ir aclarando y voy a organizar de acuerdo a las circunstancias esa ponderación. Pero esa ponderación la van a tener obviamente antes de dar el examen. Y el examen, les voy anticipando, lo vamos a dar hasta antes que concluya este mes. Quiere decir que hasta el 28 de febrero debemos dar el examen. Entonces ya están de sobreaviso para que no estén preparándose a último momento. Muy bien. Materia de examen, temas 1, 2 y 3. Y en este momento estamos en el tema 3. Muy bien. Entonces, hecha esa comunicación y aclaración, lo único que vamos a hacer es ahora empezar la clase. La clase anterior estuvimos viendo todo lo que son las medidas de tendencia central. Estudiamos todas las medidas de tendencia central, solo para recordarles. Las medidas de tendencia central son aquellas medidas que se encuentran o tienden a estar al centro de una distribución. Generalmente se llaman promedio, de manera general. Las medidas de tendencia central más importantes son la media, mediana, moda, media geométrica y media armónica. Ya todas las hemos desarrollado. Lo que no hemos hecho ha sido todavía ningún ejemplo, pero lo voy a hacer inmediatamente después que haga el avance de hoy, que lo que vamos a hacer es ver al segundo grupo de medidas estadísticas que se llaman las medidas de posición. Entonces, ¿qué vamos a avanzar hoy? Las medidas de posición, y después vamos a hacer un ejemplo de las medidas de tendencia central, uno o dos ejemplos de las medidas de tendencia central y de las medidas de posición, para que aprovechemos el tiempo y podamos calcular ambas cosas de un mismo cuadro, ¿ya? Muy bien, entonces, no recuerdo cómo era la numeración, creo que ¿qué número le pusimos a las medidas de tendencia central? Creo que era el 2. Entonces, este tendría que ser el 3. ¿Sí? Entonces, 3 medidas, perdón, voy a hacer con mayúsculas, de posición, así se llama. Bien. Bien, ¿qué son las medidas de posición? Son aquellos, no te voy a cambiar color, son aquellos lo que pasa es que cada vez que entra un estudiante a la clase, yo lo tengo que admitir. Y cada vez que él entra, me bloquea la pizarra. Entonces, a partir de este momento voy a esperar 5 minutos más. Al cabo de los 5 minutos no voy a admitir a nadie más. Y lo voy a rechazar. Entonces, por favor, vayan comunicándoles. Los que quieren todavía entrar, les queda 4 minutos más. Bien. Son aquellos valores que dividen una distribución en partes iguales. En partes iguales, ¿ya?
Entonces, ¿qué significa? Significa lo siguiente. Voy a hacer un esquema, es así de fácil, son aquellos valores que dividen una distribución en partes iguales. Obviamente no he terminado de escribir la teoría porque primero quiero dar el enfoque. Hay medidas de posición que se llaman cuartiles, se llaman deciles, se llaman percentiles. Pero primero vamos a ver por qué se llaman medidas de posición. Y para eso voy a utilizar el sistema cartesiano, una distribución, directamente la distribución. Un minutito, no sé qué hice con mi lápiz. Aquí. Bien, para no hacer un histograma voy a hacer directamente una curva de frecuencias. A eso se llama distribución, ¿no es cierto? Esa es una distribución. Entonces, ¿qué son las medidas de posición? Por ejemplo, si yo divido esta distribución en 3 partes iguales, probablemente una parte sea esa. Espera un minutito, voy a recorrer un poquito. Por ahí seguramente. Y la otra parte probablemente sea esta. No está exacto, pero vamos a asumir de que sí es así. ¿Ya? ¿Qué son medidas de posición? Son estos valores. Bien. Qué manera de entrar tarde a la clase. Bien. ¿Qué son las medidas de posición? Son estos valores, fíjense. Son estos valores que toma la variable objeto de estudio. La variable objeto de estudio siempre se llama X, recuerden. ¿Sí? Por tanto, esta es una medida de posición. Este puntito de aquí es una medida de posición. ¿Por qué? Porque esta medida de posición divide esta distribución en partes iguales. En este caso, esto, por ejemplo, vendría a ser 33% de observaciones. Esta vendría a ser 33% de observaciones y esta vendría a ser en realidad 34%. En realidad 33.3, 33.3, 33.3. ¿Ya? Así vendría a ser. De modo que todos suman un 100% de observaciones que están debajo de la distribución. Entonces, las medidas de posición su concepto es así de fácil. Son aquellos valores que dividen la distribución en partes iguales. Si las partes son 3, quiere decir que cada parte representa 33%, 33.3%, 33.3%. Por tanto, estos valores de aquí son las medidas de posición. Estos, ¿ya? Y de manera general, esos valores se llaman cuantiles, ¿ya? Se llaman cuantiles porque expresan una cuantía respecto de los porcentajes. Pero lo que nosotros vamos a estudiar son tres medidas de posición que son las más utilizadas, ¿ya? Esa es lo que voy a decir en este momento. Las medidas de posición más importantes son con guión, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Esto lo van a encontrar ustedes en cualquier libro de estadística. Son solamente esas tres medidas que son las que se estudian, que de manera general se llaman cuantiles, ¿ya? Porque expresan un valor cuantificando un determinado porcentaje de observaciones que están debajo de la distribución. Entonces, vamos a estudiar inicialmente los cuartiles y van a ver que es muy sencillo. Cuartiles significa cuarto, ¿no es cierto? A ver, ya, es el último que admito. Muy bien, nadie más entra a la clase.
3.1. Vamos a hablar de cuartiles. Bien. ¿Qué son los cuartiles? Su nombre lo dice. Cuarto. Entonces voy a escribir. Son aquellos valores. Caramba, ¿qué de rojo? Son aquellos valores que dividen una distribución en 4 partes iguales. Cada parte representa 25% de observaciones. Punto seguido, existen solo 3 cuartiles. Es medio raro, pero se divide en 4 partes porque hay solo 3 cuartiles. Enseguida lo van a ver. Bien, entonces, miren, el concepto es bastante sencillo. ¿Qué son los cuartiles? Dice que son aquellos valores que dividen la distribución en 4 partes iguales. Cada parte representa 25% de las observaciones. Y eso es lógico porque 25 más 25 más 25 y más 25 o 4 veces 25, eso da 100%. Entonces, aquí vamos a tener solamente 3 cuartiles. El cuartil número 2 está bien al centro. La cuarta parte, el cuartil 1. Y las 3 cuartas partes, el cuartil 3. Entonces, los cuartiles vienen a ser ¿quiénes? Estos valores. Este puntito de aquí tiene un valor. Ese valor se llama cuartil 1. Este otro que está al centro es el cuartil 2. Y este que está aquí es el cuartil 3. Cada parte representa 25%. Si ustedes suman 25 más 25 más 25 más 25, son 100% de observación. Por tanto, una variable X, es decir, una distribución, se puede dividir en 4 partes iguales y el límite entre la primera y la segunda parte se llama cuartil 1. Entre la segunda y la tercera parte se llama cuartil 2 y entre la tercera y la cuarta parte el cuartil se llama 3. Por eso se dice que solo existen 3 cuartiles. Algunos piensan que porque son cuartiles hay 4 cuartiles. No, lo que hay son 4 partes. Cada parte 25, 25, 25, pero solo hay 3 cuartiles. Muy bien. Entonces, ¿cómo se determina un cuartil? Entonces voy a escribir ahí abajo la fórmula de un cuartil. Q sub I, ¿ya? Y puede tomar ¿qué valores? El 1, el 2 o el 3. Es decir, si queremos el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3. Entonces, un minutito. Aquí, antes de hacer la fórmula del cuartil, voy a hacer una explicación más recordando algo que ya hemos visto en la clase anterior cuando empezamos las medidas de tendencia central. ¿Ustedes recuerdan la mediana? ¿Qué es la mediana? La mediana estaba relacionado con medio, en otras palabras. La mediana es, miren el lápiz, es aquel valor, es este de aquí, la mediana es aquel valor que divide una distribución en 2 partes iguales. 50% menores que y 50% mayores que. Quiere decir que el cuartil 2 es exactamente igual a la mediana. Ojo, ¿están comprendiendo, no? La mediana ya lo estudiamos en la clase anterior. Esto es M mediana. Entonces, el cuartil 2 es exactamente igual a la mediana. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el cuartil 2 divide la distribución en 2 partes iguales. 25 más 25, 50. Y a este otro lado, 25 más 25, 50%. Por tanto, el cuartil 2
es exactamente el mismo valor que la mediana. Solo que la mediana tiene otro concepto. La mediana dice es aquel valor, es un solo valor que divide la distribución en dos partes iguales. 50% menores que y 50% mayores que. A partir de la mediana. Y la mediana coincide con el cuartil 2. Eso es lo que quiero decirles. Es lo que quiero enfatizar. Bien. Entonces, ahora recién primero voy a separar mi pizarra. Y ahora voy a escribir la fórmula del cuartil. ¿Ya? Cualquier cuartil, que solo puede ser 1, 2 o 3, por eso vamos a poner Q sub I, es igual al límite inferior de la clase del cuartil más, abrimos un corchete o un paréntesis y decimos lo siguiente. I por N dividido entre 4. ¿Por qué dividido entre 4? Porque el cuartil implica 4 partes. Y este valor de I va a depender si quiero el cuartil 1, el 2 o el 3. Quiere decir que este valor I va a valer 1, 2 o 3. Dependiendo si quiero encontrar el cuartil 2, entonces aquí voy a poner 2. Si quiero el cuartil 3, aquí voy a poner 3. Si quiero el cuartil 1, aquí voy a poner 1. Eso quiere decir, por eso está I, es este valor de acá. ¿Ya? Menos una frecuencia absoluta acumulada menor que, pero de clase anterior. Quiere decir n sub i menos 1. Y sobre la frecuencia absoluta de la clase del cuartil. Y eso multiplicado por el ancho de la clase. ¿Ya? El a sub i, ancho de la clase. Muy bien. Esa es la formulita del cuartil. Y si ustedes miran, es exactamente la misma fórmula de la mediana. ¿Cuál es la diferencia con la mediana? Que aquí, en vez de decir I por N sobre 4, dice simplemente N entre 2. ¿Por qué? Porque medio significa N entre 2, la mediana. Muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente ponerlo en un cuadrito para que quede establecido que esta es nuestra fórmula para datos agrupados. Ojo, para datos agrupados. Cuando los datos no están agrupados, no se calculan los cuartiles, ni los deciles, ni los percentiles. Después voy a explicar cuando termine esta parte, voy a poner una notita haciendo esa explicación que acabo de decir, ¿ya? Entonces, recuerden, esto es para datos agrupados. Muy bien, terminado el, ¿cómo se llama? El cuartil. Ahora vamos a ver lo que son los deciles. Entonces vamos a poner como subtítulo 3.2 deciles. 3.2 deciles. Bien. ¿Qué hay o cuál será, qué de diferente tendrá los deciles de los cuartiles? Solamente que dec quiere decir 10. En otras palabras, los deciles que vendrían a ser son aquellos valores que dividen una distribución en 10 partes iguales. Ojo, 10 partes iguales. Cada parte representa 10% de observaciones. Y existen solo 9 deciles. Bien, no son 10 deciles, solo son 9. ¿Por qué? Bueno, la explicación es exactamente la misma que de la de los cuartiles. Entonces lo voy a explicar acá. La variable x y una distribución. La distribución de la variable x. Muy bien, esto es x y
bien al centro está el decil 5. Y dividimos ahora esto en 4 partes. Creo que me excedí un poquito. Ya. No, definitivamente. Espera un minutito, por favor. Entonces ahí. Muy bien. Por favor, van a disculpar, no están tan bien que digamos, pero bueno, he tratado de hacer lo mejor que podía. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Este de acá es el decil 1. Decil 2, etcétera, 3, 4. Y este que está al centro, ojo, es el decil 5. Decil 6, este es decil 7, decil 8 y este es el decil 9. Recuerden que solo hay 9 deciles y son 10 partes. Pero el decil 5 que está al centro, ojo, nuevamente coincide con ¿quién? Coincide con el valor del cuartil 2 y además coincide con el valor de la mediana. Quiere decir que si a mí me dan como dato la mediana, es como si me estuvieran dando el cuartil 2 y como si me estuvieran dando también el decil 5. Muy bien. ¿Cuánto es el valor de cada parte? Cada parte representa 10%. Entonces solo voy a marcar en 1. Saben que aquí hay 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 100%. ¿Ya? Muy bien. Entonces fíjense, el concepto del cuartil y del decil es exactamente lo mismo. Entonces lo que voy a hacer ahora es escribir la fórmula del decil. D sub i. ¿Qué valor se va a tomar i? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Del 1 hasta el 9. Muy bien, ¿cómo se calcula un decil? Límite inferior de la clase del decil más, abrimos un corchete y decimos i. Este i va a depender del valor que tenga este decil o el decil que estemos buscando. Si estamos buscando el decil 4, i va a valer 4. I por n dividido, como es decil, está dividido en ¿cuántas partes? 10 partes. Menos n sub i menos 1, quiere decir frecuencia anterior a la frecuencia de la clase del decil. Y sobre n sub i. Y todo esto por el ancho de clase. Muy bien. ¿Listo? Si ustedes miran esta fórmula con la fórmula anterior, definitivamente es la misma, con la pequeña diferencia de que está dividido entre 10 y no entre 4. Y eso tiene que ver con el concepto. Bien, entonces ya están los deciles. Pueden ustedes mirar, por favor, aquí está la fórmula del cuartil. Esperen un minutito. Miren, esta es la fórmula del cuartil. La diferencia es esto, que está señalando con el lápiz. I por n sobre 4, porque es cuartil. Y aquí abajo es I por n sobre 10, porque es decil. Ahora vamos a ver lo que son los percentiles. Per está relacionado con 100. Quiere decir entonces que una distribución está dividida en 100 partes iguales y cada parte representa 1%. Muy bien. Primero eso y el subtítulo. Bien.
3.3. ¿Qué vamos a estudiar ahorita? Vamos a estudiar los percentiles. Percentiles. Bien, los percentiles son aquellos valores que dividen la distribución en 10 partes iguales. Facilito. El mismo concepto que el cuartil y el decil. Son aquellos valores que dividen una distribución en 100 partes iguales. Punto y digo, cada parte representa 1% de observaciones. Solo existen 99 percentiles. Bueno, ¿y qué dice aquí? Solo existen 99 percentiles. ¿Listo? Ese es el concepto de un percentil. Entonces voy a hacer nuevamente la representación gráfica, aunque aquí va a ser difícil dividir en 100 partes. Prácticamente es imposible, pero vamos a intentar. Bien, esa es la distribución de X. Y vamos a empezar con los percentiles. A ver. Voy a tener que utilizar otro color. Bien. Partimos porque en la mitad hay un percentil. ¿Qué percentil es ese? El percentil 50, porque está en la mitad, quiere decir 50%, ¿no? Pues hay otro percentil por acá, que es el percentil 25. ¿Por qué? Porque es la cuarta parte. Aquí hay otro percentil que también es 75. Y después podemos dividir en partes iguales. Y para eso voy a utilizar el lápiz porque no voy a poder como lo estoy haciendo. ¿Ya? Entonces el primer percentil va a estar acá. El siguiente va a estar ahí. Tenemos que dividir en cuántas partes esto, en 100 partes iguales. No me va a dar obviamente dividir en 100 partes iguales, pero vamos a mostrar, esquematizar lo más importante. Bueno, ya se me fue ya la mano, son muy anchos ya. A ver, vamos a intentar. Listo. Ustedes tienen que asumir de que esta partecita que estoy pintando es una parte y esa parte representa 1%. Entonces, si son 100 partes, cada parte 1 quiere decir que son 100% de observación. Es como aquí, ¿no es cierto? Esto es 10% de observaciones, solo que no lo pinté. Y aquí esto viene a ser 25% de observaciones, que tampoco lo pinté y lo pintamos. Muy bien, ¿qué quiere decir? Que aquí vamos a tener el primer percentil. Ese va a ser el percentil 1. Y aquí vamos a tener el último percentil, que va a ser el percentil 99. Por tanto, vamos a indicar algunos. El que está a la mitad es este. Ese es el percentil 50. Si está en la mitad, fíjense que este percentil 50 es lo mismo que el decil 5. Entonces, es igual al decil 5. Y también es igual al cuartil 2. Y es igual a la mediana. Muy bien. Vamos a suponer de que por aquí está el percentil 10, ¿ya? Está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Percentil 10. Este percentil 10, fíjense, es equivalente al decil 2. Vamos a suponer de que este de aquí es el percentil 25. Ese percentil 25 es equivalente al cuartil 2, perdón, al cuartil 1. Por tanto, este de aquí va a ser el percentil 40.
No puedo anotar todos, pero bueno, ustedes están viendo. Este de aquí vamos a suponer que es el percentil. A ver, 775, vamos a llamarle 63, por ejemplo. ¿Ya? Y este de aquí es el percentil 75. Y ese percentil 75 es igual al cuartil 3. Y por aquí sí te vamos a poner el percentil 90. El percentil 90 es su equivalente del decil 9. Muy bien, ¿listo? Entonces ahí hemos tratado de poner todas las equivalencias. Y ahora solamente me queda escribir la fórmula del percentil. ¿Cómo se calculan los percentiles? La fórmula es la misma. Límite inferior de la clase del percentil más I por N dividido entre 100. ¿Por qué? Porque son 100 partes. Menos N sub I menos 1. Cerramos sobre N sub I y el ancho de clase. Muy bien. Entonces, si ustedes miran las tres fórmulas tienen exactamente la misma estructura. Lo único que cambia, dependiendo del concepto del cuantil, es si es dividido entre 4, entre 10 o entre 100. Esa es la única diferencia. Después todo lo demás es exactamente lo mismo. La diferencia entonces voy a señalar un poquito. La diferencia está aquí. Si es decil, es dividido entre 10. Si es percentil, es dividido entre 100. Y si es cuartil, es dividido entre 4. Ya está. ¿Listo? Esas son las medidas de posición. No hay más medidas de posición. Ahora, ¿qué es lo que faltaría aquí? De manera general, lo voy a escribir a este lado. El significado de cada cosa, ¿no? No voy a escribir para cada fórmula, no hay necesidad. Directamente de forma genérica. Primero me voy a anotar con lápiz. Y después lo voy a escribir con X sub I menos 1, ¿qué es? Es el límite inferior de la clase del cuantil. ¿Ya? Todos son los mismos. N sub I menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada menor que anterior a la clase del cuantil. Enseguida lo voy a escribir. Después NI, que es NI, es la frecuencia absoluta de la clase del cuantil. A sub I es el ancho de clase de la clase del cuantil. Y N, obviamente, es el número total de observaciones. Bien, entonces solamente me queda escribir. Todo esto es para los 4. Solamente que esto voy a corregir, parece una W. Entonces una N mayúscula sub I menos 1. Bien, entonces voy a escribir al lado, ¿ya? Voy a utilizar mi teclado para eso. Límite inferior de la clase del cuantil. En otras palabras, cuando digo de la clase del cuantil, quiere decir que puede ser el cuartil, el decil o el percentil. ¿Ya? Eso quiere decir, del cuantil. Bien, este otro que es frecuencia absoluta
menor que de la clase anterior al cuantil. Bien, eso es. N sub i, que es N sub i, es la frecuencia absoluta simplemente de la clase del cuantil. Bien, eso es N sub i. O sea, va a depender si la clase es cuartil, es decil o es percentil. Ancho de clase de la clase del cuantil. Y n es el número de observaciones. ¿Sí? N número de observaciones. O tamaño de la muestra es lo mismo. Muy bien, listo, ya está la nomenclatura, por tanto, ahí termina. Y simplemente debo poner una nota, lo que les estaba diciendo hace un minuto, que se los recuerdo. La nota es la siguiente. Nota. Y la nota es la siguiente, ¿ya? Las medidas de posición se calculan preferentemente cuando el número de observaciones, es decir, n, es grande. Y mejor si los datos están agrupados. Cuando los datos no están agrupados y son muy pocos, no es conveniente el uso de las medidas de posición. Bien, quiere decir que las medidas de posición es mejor utilizarlas cuando los datos están agrupados, eso está diciendo. Cuando los datos no están agrupados y además son muy pocos, mejor es no calcular porque no tiene ningún sentido. Si los datos no están agrupados, podemos calcular las medidas de posición siempre y cuando el número de observaciones sea muy grande, ¿no? Cuando estemos hablando de 100, 120 datos. Si no, no vale la pena. ¿Listo? Muy bien. Sáquenle su foto, su screen y no sé qué le llaman, que voy a empezar a hacer ejercicios. Ya tenemos dos familias y ahora vamos a hacer ejemplos de las dos familias, que son las medidas de tendencia central y las medidas de posición. ¿Ya está? Ok. Listo. ¿Ya está? Sí, Listo. ingeniero. Ok, bien. Entonces perdón, ¿qué hice? Voy a cambiar de pizarra. Y vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo con datos no agrupados. Enseguida se van a dar cuenta de qué se trata cuando hablamos de datos no agrupados. Bien. Voy a irme al...
Ahí está el plan de elección, pero eso que están mirando son datos agrupados, ¿no? Entonces, eso lo vamos a utilizar para más adelante. Y vamos a utilizar esto. Miren, eso. No sé si lo ven, dice... Las edades de un grupo de presos en un pabellón de máxima seguridad son 22, 27, 31, 27, 35, 24, 33, 25, 35, 37 y 21 años, porque se supone que es la edad. Y pregunta ahí, ¿cuál es el valor de la moda? Nosotros vamos a calcular la media, la mediana, la moda, la media geométrica, no, la media armónica, no. Solamente vamos a calcular las 3 primeras medidas. ¿Por qué no las otras 2? Enseguida les explico por qué no. Pero primero resolvamos este ejemplo, ¿ya? Lo que no sé si esto creo que no lo puedo copiar a la pizarra, no. Bien. Las edades de un grupo de presos en un pabellón de máxima seguridad son 22, 27, 26, 31. ¿Alguien por favor lo puede anotar en su cuaderno estos datos? Y después me lo va a dictar cuando estemos allá en el otro lado. Pueden anotarlo por favor rápidamente. 22, 27, 26, 31, nuevamente 27, 35, 24, 33, 25, 35, 37 y 21. ¿Alguien lo anotó? Sí, ya está, ingeniero. Ya, hijo, muchas gracias. Entonces vamos a calcular, ¿ya? Vamos a ir a la pizarra y me va a dictar su compañero para que esté registrado en la pizarra. Bien, el ejemplo dice... Las Edades de un grupo de presos en un pabellón de máxima seguridad son 22. 22, 27, Dame un minutito. Algo no está funcionando. 22, 27. 26, 31, De nuevo, hijo, ya. 22. 27, Ya. 26, 31, 27, 35, 24, 33, 25, 35, 37 y 21. Años. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con eso vamos a trabajar. Por suerte los tenemos los datos ahí. Bien. ¿Cuál es el valor de la moda? Dice. Ya, eso no, porque solo necesitaba esta información, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a calcular? Primero, lo que tenemos aquí son datos no agrupados, ¿no es cierto? Entonces, este ejemplo estamos haciendo, lo voy a poner aquí arriba, lo voy a escribir para que sepan que estamos trabajando, bueno, aunque se nota a leguas, de que son datos no agrupados. Estábamos utilizando con ustedes esta simbología, datos no agrupados, ¿no es cierto? Cuando hicimos el desarrollo de las fórmulas de los modelos matemáticos, estábamos utilizando esa terminología. Entonces, son datos no agrupados, ¿ya? Bien, ¿de qué trata entonces? Acá hay una población, ¿sí? Hay una población. En esa población están los presos, es una cárcel, dice, y en esa población lo que se ha tomado es una muestra pequeña de tamaño determinado. Seguida anoto eso. Es una población, ¿no es cierto? Que no la conocemos. ¿Cuántos son? Pero es una población de presos que están en una cárcel. Sí, eso es una población de presos. Pero sabemos que tenemos una muestra. Entonces, primero, ¿de qué tamaño es la muestra? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La muestra es de tamaño 12. Es decir, se han elegido 12 presos. Eso es, ¿no? Y obviamente
cada elemento, recuerden, cada elemento representa en este caso un preso, pero en cada preso estamos estudiando una variable que representa X sub I, que representa la edad. Y esa edad está expresada obviamente en años. Por tanto, me da, voy a anotar aquí algunos, al primer preso elegido de los, en la muestra de 12, tiene 22 años. El siguiente tiene 27 años, etcétera. No voy a poner todos los datos, simplemente algunos. Y el último tiene 21 años. ¿Sí? Esa es la información que nos está dando el problema. Yo estoy tratando de esquematizar. Donde este valor 22 vendría a ser el X1, este valor 27 el X2, etcétera. Para nosotros eso es X sub I. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a calcular? Vamos a calcular las medidas de tendencia central. Entonces, para calcular esas medidas de tendencia central, recuerden que estamos aprendiendo. Entonces, voy a poner aquí medidas de tendencia central. Bien. Las medidas de tendencia central, por orden de importancia, los vamos a ir calculando uno por uno. Entonces, ¿cuál es la primera medida de tendencia central? Es la media aritmética. Esta. ¿Cómo se determina esa media aritmética? La formulita dice, es la sumatoria de todos los X dividido entre N. Perdón, dividido entre N. Lo ponemos en un cuadrito. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a calcular esa media aritmética. ¿Qué quiere decir? Por favor, vayan agarrando sus calculadoras, vayan preparando. Quiere decir que la voy a calcular de la siguiente manera. Esta media va a ser igual a la suma de todos los datos que están. Voy a poner la raya con la regla porque a pulso me es difícil. Bien, y vamos poniendo los datos. Entonces, el primer dato que tenemos aquí es 22, miren el lápiz. Entonces va a ser 22 más. El siguiente dato es 27 más. Aquí están todos los datos, 26, etcétera. Yo voy a poner puntos suspensivos para no poner todos. Y el último dato es 21. ¿Sí? 21. Entonces, todo eso voy a poner entre paréntesis porque la suma de esos datos me va a dar como resultado años, ¿no? Porque es la edad que tiene cada uno de esos reos o presos. N, ¿cuántos son? Son 12. En todo caso, 12 presos o reos. Y ya tenemos el valor de la media aritmética. Y después interpretamos. Entonces, vamos calculando, por favor. Vamos sumando. 22 más 27 más 26 más 31. Sumen todo. Y después dividan entre 12 y me pasan el resultado. Tengo 26,4, ingeniero. Yo saqué 28.5. A mí también me salió 28.58. Sí, sí, eso es. Y me igual 28. Muy bien, pásenme por favor el dato. ¿Cuánto les dio? 28.5, redondeando 29 sería. De nuevo, por favor. 28.5. Confirme a alguien. Sí, eso es. Muy bien, no podemos Sí, redondear, compañero. ¿Por qué quiere redondear?
28,58. 58. Si es 28 58, promedio. entonces esto debería ser 6. 28,6. Bueno, para variar, nos parece 8. Entonces, aplicando la regla de redondeo, 28,6 años. Listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Solamente poner la interpretación. ¿Cómo interpretamos ese dato? Es muy sencillo. La edad promedio de los reos, ¿sí son reos? De los presos, es de 28,6 años por preso, ¿no? Porque estamos hablando de la edad promedio. Por tanto, quiere decir que la edad promedio de los presos de toda la población de presos puede ser un poquito más o un poquito menos. Entonces, el 28,6 lo que nos está mostrando es un punto de equilibrio de este conjunto de datos. La edad promedio es de 28,6 años por preso en esa cárcel. ¿Listo? Eso es todo. Y ahora lo que vamos a calcular es la mediana. ¿Ya? ¿Cómo calculamos la mediana? Esa es la otra medida de tendencia central. Yo no estoy poniendo los nombres deliberadamente porque ustedes tienen que ir empezando y apropiarse, ¿no? De los conceptos. Mediana. ¿Cómo determinamos la mediana? Recuerden que la teoría dice, depende si el número de datos es par o es impar. En este caso el número de datos es par. ¿Por qué? Porque son 12, miren. Entonces, si son 12, la mediana tenemos que calcular sumando los dos valores centrales, en este caso sería el X, el X 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería el X6 más el X7 dividido entre 2. Ese va a ser el valor de la mediana, ¿ya? Bueno, ¿por qué estuve diciendo el 1, 2, 3, 4, 5? Estaba contando, pues, ¿no? La mitad de 12, o sea, 12 entre 2 es 6, entonces va a ser el 6 y el 7, los que vamos a tomar en cuenta para hacer ese cálculo. Pero obviamente hay una condición para aplicar esta fórmula de la mediana. Recuerden que esta es la fórmula de la mediana cuando el número de datos es par. Eso yo ya he hecho en la teoría, por tanto ni lo voy a anotar. Simplemente que previamente se deben ordenar los datos. Ojo, no se puede calcular la mediana si no están ordenados. Y podemos ordenarlos ya sea de manera descendente o de manera ascendente. Obviamente es más fácil hacerlo de manera ascendente, pues, ¿no? De manera descendente nos podemos chipar. Estamos más acostumbrados a hacer las cosas de manera ascendente cuando hablamos de números. Entonces nos fijamos, el valor más pequeño, ¿cuál es? Es 21. Entonces ese es el primer dato. El siguiente dato es el 22, fíjense acá. ¿Sí? Después del 21 está el 22. Después vamos a ver, ya está el 21, ya está el 22. El 24, ¿no es cierto? El 24. Después el 25, fíjense. ¿Correcto? Por favor, me van a ayudar, ¿no? Cuidado que 25, cuidado se me vaya algún número. 25, después estaría el 26, fíjense acá. Después está el 27, pero si miran, el 27 se repite dos veces, entonces lo anoto dos veces, pues aquí está. Este 27 y este 27. No hay 28, no hay 29. ¿Cuál es el siguiente dato? Creo que es 31. 31. Sí, 31. Después viene 33. Después viene 35. Fíjense, hay dos veces. Por tanto, 35. 35, dos veces. Y el último es 37.
¿Listo? Creo que es el último, espero no haberme equivocado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí, no? A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Correcto. Muy bien. Entonces, para calcular la mediana y para calcular la moda, para la media y para la mediana, los datos deben estar ordenados, ya sea ascendente o descendentemente. Eso lo dije en la clase donde hicimos el fundamento teórico. Pero también les di como tarea que investiguen sus propiedades. Entonces, ya tienen ustedes que saber. Quiere decir que el 21 termina siendo el X1. El 22 va a ser el X2. Este es el X3. X4, X5, X6, X7, etcétera, y este va a ser el X12. Por favor, yo no voy a anotar todos, lo único que quiero es mostrar lo siguiente. Mediana. ¿Cuál es el concepto de mediana? Mediana es la mitad. Y si son 12 datos, quiere decir que la mitad de 12 es 6. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ponemos una línea que separe. Y ahora calculamos la mediana. Si el número de datos, espera, bueno, primero hagamos esto, ¿ya? Primero uno, después lo otro. Espera un minuto. Mediana, calculamos, ¿ya? De acuerdo a la formulita, la mediana es igual al valor X6 y al valor X7. Aquí está el 6, este es el 6, X6, y este es el 7. Entonces, 27 más 27 dividido entre 2, que va a ser igual 27. Por tanto, 27 años. ¿Listo? Esa es la edad de la mediana. Antes de interpretar, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido este dato 37? Y solamente hubieran habido 11 datos. ¿Cuál hubiera sido la mediana? El 27 también. ¿Seguro que el 27? Si no hubiera habido este dato, son 11. ¿Cuánto es la mitad de 11? 5.5. Entonces, contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Punto 5, correcto. Este 27 hubiera sido la mediana, ¿sí? Pero igual este 27 porque se repetía 2 veces. Entonces, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido, por ejemplo, este 35? Igual hubiera sido el 27, ¿no? Bien, entonces ya saben cómo calcular la mediana. Uno tiene que fijarse si los datos son, si el número de datos es par o impar. Y de acuerdo a eso se procede. Ahora voy a interpretar. Y es importante la interpretación, no es solamente el cálculo. Algunos calculan y no tienen idea de lo que están calculando y no interpretan. Y el examen es obligatoria la interpretación. El que no interprete tiene menos puntos, pues obviamente. Solo la mitad de lo que vale. Entonces, la mediana. ¿Qué es la mediana? Es aquel valor que divide la distribución en dos partes iguales. 50% menores que y 50% mayores que. Entonces, la interpretación podemos hacerla de la siguiente manera. El 50%, ya, el 50% de los presos, o podríamos decir también la mitad de los presos, es lo mismo, el 50% de los presos tienen una edad menor que 27 años, menor o igual que 27 años. Listo. Y por analogía, el otro 50% tienen mayor o igual que 27 años, ¿no? Pero creo que el término aquí está mal utilizado. El 50% de los presos tienen una edad menor o igual a 27 años, ¿no? Ok. A 27 años. ¿Listo? Resuelto. Muy bien, así de fácil se calcula la moda. La mediana. Ahora vamos a calcular la moda.
A ver. ¿Alguien se acuerda qué es la moda? Es el dato que más se repite. Sí, correcto. La moda es aquel valor que se repite el mayor número de veces. En otras palabras, si yo escribo la fórmula de la moda, M sub O, la moda es el NI que se repite mayor número de veces. Esa flechita quiere decir eso. Por tanto, no hay necesidad en este caso. Bueno, primero tenemos que ordenar los datos, ¿ya? Y después buscar cuáles son los datos que se repiten más número de veces. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner esto en una... No es una fórmula, es un concepto. Ojo, cuidado que estén pensando que es una fórmula y no sepan de dónde sacar este valor. Y para ello, porque esta es una distribución interesante, voy a hacer un esquemita, ¿ya? Sí, recuerden que estamos trabajando en la recta de los números reales, por tanto, esto es X y en este caso, X representa la edad de los presos. Muy bien. Aquí tenemos el primer valor, fíjense. El primer valor es 21 y se repite una sola vez. El segundo valor también se repite una sola vez, 22. El siguiente es 24, va a estar por aquí el 24. Se repite una vez. El 25 se repite una sola vez y el 27 va a estar por acá. Pero fíjense, el 27 se repite dos veces, entonces ahí tendría que poner dos puntitos, ¿no? Y si nosotros hacemos una campana aquí, ¿dónde está la moda? En el punto más alto. Por eso la moda es 27. Pero aquí hay dos números que se repiten dos veces, fíjense. Aquí hay un 31, 27, 28, 29, 30. Por aquí está el 31 y no me va a alcanzar, creo, esto. Espera un minutito. Sí. Pero no es poner nomás los números, ¿no? Estoy tratando de considerar más o menos una escala. Eso es lo que estoy haciendo. Bien. Bien. Si ese es el 27, 28, 29, 30, 31. ¿Cuántos datos hay? Hay un solo dato, el 31, es uno solo. El 27, recuerden, son dos datos, por eso ahí hay dos puntitos. Después del 31 viene el 33, 31, 32, 33, por ahí va a estar el 33, es una sola vez. Después viene el 35 y el 35 se repite dos veces. Ahí y ahí. Y después viene el 37 que está por aquí. Muy bien. Entonces, aquí hay dos modas, por si acaso. Esta es una distribución bimodal, así se llama por si acaso. Distribución bimodal. ¿Por qué? Porque tiene dos modas. En las propiedades que yo les dije que investiguen, esta es la única, mejor dicho, esta es la única medida de tendencia central que puede tener dos modas, tres modas. O también puede no tener ninguna moda, ojo. Cuando no tiene ninguna moda, quiere decir que es una distribución plana. Puede suceder también eso. Eso está dentro de las propiedades que ustedes deberían haber estudiado, pero estamos aprovechando de explicarles. Entonces, esta es la primera moda. Y esta es la segunda moda. ¿Por qué ambas son modas? Porque cada una de ellas se repite, fíjense, dos veces. Entonces, esta es la moda 1 y esta es la moda 2. Quiere decir que la distribución es bimodal. Voy a anotar. Esta es una moda. Y obviamente le tengo que poner un número. Es la moda 1. Y esta es otra moda. Y le tengo que poner 2. Les hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el 35 se repetía 3 veces? ¿Cuál hubiera sido la moda? El 35. El 35. Si aquí hubiera habido un dato más, es decir, se hubiera repetido 3 veces el 35,
La moda hubiera sido el 35 y el 27 ya quedaba descartado. En este caso, como ambas tienen 2 repeticiones, ambas son las modas de este conjunto de datos. Por tanto, a esto nosotros le llamamos distribución bimodal. ¿Ya? Voy a dejar escrito ahí. Y esa es una interesante propiedad, distribución bimodal. Quiere decir que tiene 2 modas. Puede haber una distribución multimodal si tiene 3, 4, 5 o más modas. ¿Puede haber? Puede haber. Ojo. Pero solo hay una mediana y solo hay una media. Media es una, única. Mediana es única. La única que pueden haber una o más es la moda. Eso está dentro de las propiedades. Muy bien. ¿Listo? Miren qué fácil de hacer los cálculos cuando los datos no están agrupados para la media, mediana y la moda. ¿Ya? Ahora vamos a calcular, no con estos datos, vamos a utilizar otra información. Enseguida les voy a dictar. Lo voy a escribir. Vamos a calcular, seguimos con datos no agrupados, pero vamos a calcular la media geométrica primero y después la media armónica. Entonces, primero voy a poner aquí un ejemplo. Y me voy a inventar el ejemplo, ¿ya? Me voy a inventar el ejemplo, esperen un ratito. Lo importante es que ustedes sepan cuándo se utiliza la media geométrica, cuándo se utiliza la media armónica. Esas dos medidas tienen condiciones especiales de uso. Ya yo expliqué en la clase anterior esa situación. Muy bien. A ver. No, mejor así. La tasa de crecimiento anual de los ingresos de una empresa petrolera en los 5 años de funcionamiento son 3%, 3.7%, minuto, 3.7%, 4.4%, 2% y 3%. Para los periodos 2016, 2020. A ver, espero no equivocar. 16, 17, 18, 19, 20. Está bien. 2016, 2020. Con signo de interrogación. ¿Cuál es la tasa promedio de crecimiento? ¿Listo? Esa es la pregunta. ¿Ya? A ver, recuerden ustedes, cuando nosotros hablamos de indicadores, de números índices, para determinar la media, utilizamos la media geométrica. Siempre que hablamos de índices de crecimiento o de índices de decrecimiento o que está relacionado con el crecimiento de algo o con el decrecimiento, la media, si nos piden calcular la tasa promedio de crecimiento,
no puedo utilizar, miren el lápiz, no puedo utilizar esta fórmula, es decir, no puedo utilizar la mediana, la media, ni puedo utilizar la mediana, ni puedo utilizar la moda. Prácticamente, no puedo utilizar la media, que es más, es la que uno tendería a utilizar. ¿Por qué? Porque los datos están expresados en términos porcentuales. Cuando están expresados en términos porcentuales, automáticamente yo tengo que pensar en calcular la media geométrica. Y recuerden, la media geométrica, un minuto por favor. La media geométrica es la raíz n del producto de x1 por x2 por x3, etcétera, hasta x sub n, dependiendo del número de datos. Ese es el valor, esa es la fórmula o el modelo matemático de la media geométrica. Entonces, no se olviden, lo más importante es el concepto, que la media geométrica se utiliza cuando el conjunto de datos están expresados por números índices o por porcentajes, si ustedes quieren, más fácil de comprender. Bien, entonces calculemos esa media geométrica. Esa media geométrica va a ser igual a ¿qué? A la raíz quinta. ¿Sí? ¿Por qué raíz quinta? Porque tenemos 5 datos, pues 1, 2, 3, 4, 5. Y cada dato corresponde a un periodo. Por ejemplo, en el 2016 el crecimiento fue de 3% anual. En el 2017 el crecimiento fue de 3.7%. En el 2018 el crecimiento fue 4.4%. En el 2019 fue 2% y en el 2020 fue 3%. Eso quiere decir, por tanto, tenemos que quitarle en primer lugar los porcentajes. 3 dividido entre 100 es 0.03. Por el siguiente dato es 3,7, entonces es 0,037, etcétera. Por el siguiente es 0,044. Por el siguiente dato es 0.02. Y el último dato es 0.03. ¿Listo? Sacamos la raíz quinta a ese producto y ya tenemos la media geométrica. ¿Cuánto, por favor? .031. Gracias. 0.031. En otras palabras, si tenemos que expresar formalmente, esto es 3,1%. Entonces, ¿cuál sería nuestra interpretación? Nuestra interpretación sería la siguiente. La tasa promedio de crecimiento anual de los ingresos en el periodo 2016-2020 fue de 3,1%. Bueno, ya está por allá el anual, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, solo para probar, porque generalmente uno le pone así en el examen este enunciado y toditos utilizan esta fórmula, esta de aquí. Esta, miren el lápiz. A ver, vamos a probar con eso. Agarren su calculadora y sumen directamente. 3 más 3.7 más 4.4 más 2 más 3 y dividan entre 5. ¿Cuánto? Solo sumen 3 más 3. Ya, yo voy a sumar. 3, 6.7, 10, 11.1, 13.1, 16.1. Dividido entre 5.
¿Hay alguien en clase o estoy solo hablando como loco? Son 3,22. Ya, listo, compañero. Si alguien utiliza directamente la media aritmética y saca 3.22, ¿está mal? Porque no debería calcular con la media aritmética, debería calcular con la media geométrica. Aunque quizá alguien me diga, pero 3.1 y 3.22 que son casi lo mismo. No importa, lo que importa es el concepto. Bien, ¿listo? Voy a dividir mi pizarra nuevamente. Y por cuestiones de ahorro de espacio, vamos a poner aquí ejemplo. Voy a hacer otro ejemplo. Y hemos utilizado la media geométrica. Ahora vamos a utilizar la media armónica. Bien. Dos ciclistas, caramba. Dos ciclistas realizan el recorrido Santa Cruz Montero. Primero lo hace con una velocidad de 50 kilómetros por hora. Y el segundo lo hace con una velocidad de 40 kilómetros por hora. Pregunta. ¿Cuál es la velocidad promedio de desplazamiento de los ciclistas? Yo sé que no lo ven, esperen, ahorita voy a acomodar. Ya, ahora sí lo ven, ¿no? Solo que... Bien, listo. Dice, dos ciclistas realizan un recorrido Santa Cruz Montero. El primero lo hace a una velocidad de 50 kilómetros por hora y el segundo lo hace con una velocidad de 40 kilómetros por hora. Pregunta, ¿cuál es la velocidad promedio de desplazamiento de los ciclistas? Muy bien. Recuerden un concepto. La media armónica se utiliza cuando el número es el producto de una relación de variables, donde una variable tiene un comportamiento inversamente proporcional al otro. ¿Sí? Entonces, cuando sucede eso, quiere decir que nosotros tenemos que utilizar la media armónica, no la media. Probablemente algunos van a tener la tentación de utilizar nuevamente esta de aquí, que es la más fácil, esta de acá. Pero está mal. ¿Por qué? Porque hay algo que es constante. ¿Qué es constante? La distancia que están recorriendo. Ambos ciclistas están recorriendo la misma distancia, que es de 50 kilómetros, por decir algo. O no sé. Sí, de Santa Cruz a Montero son 50 kilómetros, ¿no? La distancia es de 50 kilómetros, pero un ciclista lo hace con una velocidad y otro ciclista con otra velocidad. Como se trata de la misma distancia, entonces no puedo calcular la media aritmética. Lo que tengo que hacer es calcular la media armónica. Entonces, si calculamos la media armónica, quiere decir que vamos a tener aquí H, esa es la media armónica, ¿recuerdan? La media armónica es N dividido entre la sumatoria de los recíprocos de las observaciones, 1 sobre XY. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, acá voy a, no, por un minutito.
van a disculpar. Bien, vamos a calcular la media armónica. Entonces, la media armónica va a ser. Espera un minuto. Ya. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 2 datos. Son 2 ciclistas. N es 2. Por tanto, 1 sobre el valor de uno de los ciclistas, sobre la velocidad de uno de los ciclistas, que es 50. Y el otro es 1 sobre 40, que es el otro dato. ¿Sí? X1 es 50 y X2 es 40. Entonces, son los recíprocos. Muy bien, entonces ya tenemos la velocidad promedio con que se mueven los ciclistas desde Santa Cruz hasta Montoya. Calculen, por favor. 44,4 periódico. Ya, muy bien, compañero, gracias. 44,4 kilómetros por hora. Es la velocidad promedio. Entonces, fíjense, si uno quisiera aplicar esta fórmula, la media, sumando 40 más 50 sería 90, y 90 entre 2 sería 45, que no es exactamente este mismo valor. Pero alguien me dirá, pero la diferencia es insignificante. No importa, lo que importa es el concepto, la aplicación de la medida. Entonces, si yo hago esta pregunta en el examen y alguien me calcula por este lado, está mal, no tiene ningún valor. Muy bien, entonces es muy importante que ustedes sepan los conceptos, y obviamente aquí lo que voy a hacer es interpretar. ¿Cómo interpreto? Digo, la velocidad promedio de desplazamiento de los ciclistas es de 44,4 kilómetros por hora. ¿Listo? Resuelto. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un ejemplo para datos agrupados. Vamos a calcular solamente la media, mediana y moda, pero para datos agrupados. Ya, entonces voy a poner aquí ejemplo. Bien. Y para eso creo que tengo aquí en el... déjenme... Sí, estaba mirando antes de empezar la clase. Bien, vamos a resolver esto de acá, ¿ya? Vamos a tomar esa información. Dice, en el cuadro se muestra la distribución de edades de 70 trabajadores en una empresa. ¿Cuál es la edad modal? Está pidiendo. ¿Cuál es la moda de los trabajadores? Sí, eso está pidiendo. Pero nosotros vamos a tomar el ejemplo para calcular las 3 medidas. La media, la moda, la mediana. Muy bien, entonces, de 20 a 30... Anoten por favor estos numeritos de acá. 8, 15, 30, 12 y 5. Solamente eso anoten. 8, 15, 30, 12 y 5. Muy bien, supongo que alguien ya lo ha anotado. Bien.
Límite inferior de clase, x sub i menos 1. Incluye, no incluye, y límite superior de clase. Marca de clase y n sub i. ¿Sí? Las frecuencias. Entonces, en este caso, la distribución empezaba en 20, si no me equivoco, y de 10 en 10. Quiere decir, desde 20, ¿qué pasa? Ok, espera un minuto. Ya. De 20 hasta 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, y de 60 hasta 70. A 30, este se repite allá, 30 a 40, este se repite abajo, 40 a 50, el 50 se repite, el 50 a 60, el 60 se repite, hasta 70. ¿Listo? Y aquí teníamos los n sub i. Por favor, ¿alguien me puede dictar? Les pedí que anotaran. Esto tiene que dar 70, que eran 70 trabajadores, creo. ¿Alguien anotó o nadie 8, anotó? Ya, gracias. 8. 15, 30, 12, 5. Muy bien. ¿Eran trabajadores? ¿De qué trataba el ejemplo? Obligado, voy a tener que ir, ¿ya? Para no hacer algo. Sí, eran Sí, trabajadores. dice, en el cuadro se Los muestran años. las edades de los trabajadores, ¿ya? Son edades de los trabajadores y por tanto está expresado en años, son las edades. Muy bien. Entonces, en total son 70 trabajadores. ¿Qué decimos? Que hay 30 trabajadores cuyas edades están comprendidas entre 40 y 50 años. Hay 5 trabajadores cuyas edades están comprendidas entre 60 y 70 años. Esa es la información. Pero lo primero que voy a hacer es marca de clase. 20 más 30, 50. Entre 2, 25. 30 más 40, 70. Entre 2, 35. Como aquí el ancho de clase es 10, fíjense. Entonces aquí va a ser 10, 25, 35. El siguiente va a ser 45, 55 y 65. Listo. Bien. Entonces empecemos calculando. La primera medida que vamos a calcular es la media aritmética. Empezamos y voy a escribir la fórmula. Recuerden que los datos que estamos trabajando ahora son datos ¿de qué tipo? Agrupados, ¿no es cierto? Ejemplo, aquí voy a poner con datos agrupados. Todo lo que hicimos anteriormente eran con datos no agrupados. Ahora estamos trabajando con datos agrupados. Bien, empecemos. La media. La media dice es la sumatoria de los xi o los ni dividido entre n. Esa es la fórmula de la media y lo vamos a hacer de la manera más sencilla trabajando en el cuadro. Esa es la fórmula. ¿Qué quiere decir trabajando en el cuadro? Quiere decir que en el cuadrito voy a ir aumentando una columna. Aquí. Y voy a separar esto. Y voy a decir, voy a hacer el producto de xi por ni, que es lo que me pide. Entonces, anoto aquí xi por ni. Quiere decir, 8 por 25 son 200. 25 por 8, 200. 35 por 15, rápidamente con sus calculadoras. 525. Ya, gracias. 30 por 45. 1350. Ya, 1350. 12 por 55. 660. 660.
670. 5 por 65. 5 por 5, 25 a 2, 7 por 5, 30, 32. 325, creo que sí. Listo, y ahora totalizamos. Y ese total es la sumatoria que estamos buscando. Eso viene a ser la sumatoria de los XI por los NI. Muy bien, sumamos por favor. $3,060. Gracias, 3060. Bien, entonces nos venimos aquí, calculamos la media y ya está todo facilito. La sumatoria de los XI por los NI es 3060. Caramba, estoy escribiendo al revés. Dividido entre 70. Por tanto, ya tenemos la edad promedio. ¿Cuánto? 8.74. 43,7. Por uno solo. Ya pues, no se enojen. 43.5. A ver. 40 y... 43.7. Ya, gracias. 43.7 años por trabajador. Esa es la edad promedio. Pues, ¿cómo deberíamos interpretar? La edad promedio de los trabajadores es de 43.7 años. Ya yo no voy a escribir porque por aquí ya escribí, entonces ya ustedes se tienen que guiar, ya tienen que saber además. Entonces, la edad promedio de los trabajadores es de 43.7 años. Bien. Ahora vamos a calcular la mediana. La mediana dice X sub I menos 1 más, abrimos un corchete, N dividido entre 2, porque mediana significa medio. Número de datos dividido entre 2, menos N sub I menos 1. Cerramos el corchete sobre N sub I. Multiplicamos por el ancho de clase. Muy bien. Esa es la fórmula de la mediana. Me voy a ir a ver dónde está. Bien. Para calcular la mediana, primero debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Ya? Ojo. Siempre que vamos a calcular la mediana, debemos preguntarnos, ¿cuál es la clase de la mediana? Voy a poner con signos. ¿Cuál es la clase de la mediana? Y voy a abreviar la mediana. ¿Por qué nos preguntamos eso? Porque obviamente tenemos la distribución de datos, miren, aquí está la primera clase, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta clase, pero no sabemos dónde va a estar la mediana. ¿Va a estar entre 20 y 30? Esa sería la primera clase. O va a estar en la segunda clase, de 30 a 40. O va a estar en la tercera clase, de 40 a 50, etc. Pues por eso, para calcular la mediana, primero siempre nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la clase de la mediana? La respuesta está en el concepto de la mediana. ¿Y cuál es el concepto de la mediana? Es esto, recuerden, ¿qué es la mediana? Aquel valor que se divide en dos partes iguales, o la mediana es aquel valor que divide la distribución en dos partes iguales, 50% menor que y 50% mayor que. Entonces, para darnos respuesta a eso, utilizamos esa expresión. Quiere decir que voy a dividir n entre 2. Así, n entre 2. ¿Y cuánto es n entre 2? N es 70. Aquí está. Esto es n, ¿no es cierto? Esto es n. Eso es n. N es 70. Y 70 dividido entre 2, ¿cuánto me da? 35 exactamente. ¿Sí? Pero ¿qué es ese 35? Ese 35, ojo, voy a poner en un círculo y eso siempre representa una frecuencia acumulada
menor que. Dime, hijo. Ya. Entonces, fíjense. Para saber cuál es la clase mediana, primero tengo que preguntar, ¿cuál es la clase de la mediana? Y la respuesta está en el concepto de mediana. Mediana es el número de observaciones dividido entre dos partes. Entonces, eso lo anotamos aquí, 70 entre 2, 35. Y este 35 siempre es un n sub i. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a venir a la tabla a buscar el n sub i. Lamentablemente, aquí no lo tenemos el n sub i. Y lamentablemente antes de hacer esta operación de aquí deberíamos haber puesto el n sub i. Pero bueno, lo podemos poner al ladito, no hay ningún problema, no sé si me entienden. Al lado de este ni debería estar el ni acumulado, ¿sí o no? Como ya hemos hecho esta operación, esto deberíamos recorrerlo aquí, pero ahorita se me deshace todo si lo recorro. Voy a calcular a este lado el n sub i. No puede ser que está pasando. Ya. Este ladito me voy a separar, obviamente, porque no puedo pegarlo. Eso es lo primero que deberíamos haber hecho. Lamentablemente no lo hicimos. No lo hice, perdón. Ya. Es mi culpa. Entonces, lo primero que voy a hacer, lo primero que debería haber hecho, antes de calcular la media inclusive, y eso ustedes también ya tómenlo como una metodología para su examen, lo primero que hay que hacer es acumular. Y mejor si acumulamos todas las que vienen acá, ¿no es cierto? Inclusive las relativas, pero como estábamos aprendiendo esto, se me fue. Entonces, recuerden que este 8 se copia igualito. Entonces va a venir aquí. Y después, ¿qué hacemos? Sumamos en diagonal. Entonces, 8 más 15. Voy a cambiar lápiz color. Ya, 8 más 15, 23. 30 más 23, 53. 53 más 12, 65. Y 65 más 5, 70. Listo, ya tengo la frecuencia acumulada menor que. ¿Ya? Ahora, este n sub i lo tengo que venir y lo tengo que buscar aquí. Ojo, aquí lo tengo que buscar. Entonces, busquémoslo a ver dónde está el 35. Primero voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Primero voy a ponerles aquí una flecha y voy a poner ahí, ojo. Quiere decir que en esa columna tengo que buscar el valor 35, este de acá. Esto es 8, esto es 23, esto es 53. Quiere decir que el 35 está aquí. Miren, voy a poner un puntito. Y siempre que está ahí, lo que hacemos siempre es aproximar al superior. Quiere decir que la mediana va a estar, agarramos un resaltador o pinturas, aquí. ¿Lo pintamos todo eso o lo resaltamos? ¿Ya? Nuevamente, ¿qué es lo que hice? Me pregunté cuál es la clase de la mediana, dividí 70 entre 2, me dio 35. Eso lo busco aquí en esta columna. Como no hay el 35 exactamente, entonces está en medio del 23 y el 53. ¿Qué hago? Siempre aproximo al superior, siempre, siempre, siempre al superior. Muy bien, el superior es 53. Por tanto, quiere decir que cuando calcule la mediana, su valor va a estar entre 40 y 50. Por eso lo he puesto así en color azul. Bien. No es necesario de hablar, sino que vos lo seguiste en el grupo. Todos le siguieron en el grupo. A mí me mandaron el screen que vos estabas diciendo también. ¿Verdad? Creo que la cosa es hablar una pero no tener su nombre, ¿no? Ricardo tenía su nombre completo, completo, pero lo tenía. Y ahorita lo sigue teniendo, creo. Ya valiste. ¿O no? A ver. No sé si lo tendrá porque lo tengo registrado. Tal vez lo tiene. Compañero, apague su Compañero, micrófono. tu micrófono, apágalo, por favor.
Bueno, por lo visto, hay muy pocos a quienes les interesa la clase, a los demás les interesa un pepino la clase. Pero bueno, nos vamos a ver en el examen. El que sabe, sabe. El que no sabe, se queda. Esa es la norma, esa es la regla y no la estoy poniendo yo, siempre ha sido así. Bien, entonces, calculemos. Y hacemos nuestro mayor esfuerzo para enseñar y los que quieren aprenden, los que no, bueno, pues problema. Mediana, recuerden, ¿para qué? O sea, antes de calcular la mediana necesito saber en qué clase va a estar la mediana y para saber eso hacemos todo este procedimiento que hemos hecho acá. Me salió 35, busco el 35, aproximamos al superior y toda esa clase la vamos a resaltar. Quiere decir que cuando calculemos la mediana va a estar entre estos dos valores, entre 40 y 50. Ahora presten atención mirando la fórmula. ¿Cuál es el límite inferior en esa clase? 40. Anoto. Más. N sub N dividido entre 2, ya lo tengo. 70 entre 2 me dio 35. ¿Para qué voy a volver a anotar 70 entre 2? Directamente pongo 35. Ese es el concepto de la mediana. Menos. Ahora sí, aquí tengan, escuchen bien. Dice, N sub I menos 1. ¿Qué es N sub I menos 1? Es el NI de la clase anterior, eso quiere decir menos 1. Entonces, ¿cuál es el NI de la clase anterior? Miren el lápiz. El NI de la clase anterior es 23. ¿Entendieron? Aquí dice N sub I menos 1. Quiere decir la frecuencia de la clase anterior. Aquí están los NI. Esta es la clase modal. Entonces no vamos a utilizar el 53, sino el anterior. Y el anterior es 23. Eso quiere decir el I menos 1. Este dato, NI, simplemente nos vamos donde está resaltado. Aquí está el NI y el valor sería este que estoy señalando con el lápiz, 30. ¿Listo? Cerramos este corchete por 30 y multiplicamos todo eso por el ancho de clase. ¿Cuál es el ancho de clase? De 40 a 50 son 10. El ancho de clase es constante además. Y listo, señores, ya tenemos el valor de la mediana. Y el valor de la mediana será 35 menos 23, 12. 12 por 10, 120. Y 120 entre 3, no, ¿me equivoqué o no? 35 menos 23 son 12, ¿no? 12 por 10 son 120. Y 120 dividido entre 3, por favor, ¿cuánto es? 2 entre 3 es 4. Y 40 más 4 son 44. ¿Listo? 44 años. Bien. ¿Cómo interpretamos? No voy a anotar tampoco, porque ya anoté por acá. El 50% de los trabajadores tiene menos de 44 años. O de otra forma, la mitad de los trabajadores tiene más de 44 años. Listo, señores, calculado la mediana. Y ahora, con el poquito tiempo que nos queda, vamos a calcular la moda. Moda. ¿Cómo se calcula la moda? Límite inferior de la clase modal más, abrimos un corchete y en ese corchete hay un delta con su flechita hacia arriba y hay un delta con su flechita hacia abajo. Entonces, este delta arriba, delta abajo. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y multiplicamos eso por el ancho de clase. Esa es la fórmula de la moda. ¿Qué es la moda? ¿Recuerdan? La moda es aquel valor que se repite el mayor número de veces. O está relacionado con la mayoría. Muy bien. Entonces, nuevamente aquí, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Saber dónde está la moda, pues, ¿no? Y para saber dónde está la moda tenemos que decir, ¿cuál es la clase modal? Lo voy a escribir. Lo voy a escribir con signo de interrogación y va a decir, ¿cuál es la clase de la moda? O directamente, por favor, por cuestión de espacio. ¿Cuál es la clase modal? Ya está, resuelto. ¿Cuál es la clase modal?
La respuesta en este caso tiene que ver con el concepto de moda. ¿Qué es moda? El mayor n sub i. Entonces voy a escribir, miren aquí, el n sub i mayor. Entonces, vengo acá, aquí están los n sub i, miren el lápiz. ¿Cuál es el mayor de todos? 8, 15, 30, 12, 5. El 30. Entonces, el 30 pertenece a qué clase? A la tercera clase. Entonces, simplemente anoto así, tercera clase. ¿Sí? Aquí está, este NI es 30, este es el mayor, es mayor que 15 y es mayor que 12. Por tanto, es la tercera clase. Entonces, ¿qué debería hacer? Esa clase también debería ponerlo entre, ¿cómo está? Pero voy a utilizar otro color para que sepan que estoy calculando ahora para la moda. Aunque es el mismo, pero voy a hacer la excepción. Este es para la moda, ¿ya? Y eso tiene que ver con esto de aquí. Con este de aquí tiene que ver. Con esto, n sub i. Bien, eso es lo que acabo de hacer en este momento. Coincide con la otra, solamente quería diferenciar, ¿ya? Muchas veces no coincide, en este caso coincidió, es la misma clase. Listo, entonces ya tengo todo y lo único que tengo que hacer ahora es calcular la moda. Y ahora nuevamente, escuchen con atención, ¿ya? Y miren, obviamente. Moda es igual. Límite inferior de clase. ¿Cuál es el límite inferior de clase en en la clase dorada? 40. Más. Y ahora este es el detallito que deben comprender bien. Bien. Delta hacia arriba. Delta, ¿qué quiere decir? Quiere decir diferencia. Entonces, miren por favor aquí. Este 30 es la mayor clase modal. Es el más alto de todos estos, quiere decir. Por tanto, delta hacia arriba quiere decir la diferencia entre 30 y el anterior. ¿Cuánto es el anterior? 15. Entonces, simplemente ponemos así. 30 menos 15. Eso significa. Abajo se repite lo mismo. 30 menos 15. Cerramos eso. Más. Y ahora, el delta hacia abajo. La diferencia con el inferior quiere decir. ¿Cuál es el inferior? 12. O la siguiente clase. Entonces va a ser 30 menos 12. Cerramos esto. Cerramos el corchete. Y multiplicamos, por favor, se me está escapando la pizarra, por el ancho de clase. ¿Cuánto es el ancho de clase? De 40 a 50, ¿cuánto es? 10. Espero que entre ahí y espero que no pase nada. 10. ¿Listo? Ya tenemos la moda. Mientras ustedes calculan, a ver, 30 menos 15, ¿cuánto es? 15. Aquí también es 15. Y 30 menos 12, ¿cuánto es? 18, ¿no? 18 más 15 son 32. Y 15 por 10 es 150. Y 150 dividido entre 32. ¿Cuánto da? Y a eso le sumamos el 40. Sería 33, ingeniero. 18 más 15. Imposible, pues, compañero. ¿Cómo va a ser 33? Tiene que estar entre 40 y 50. A ver, de nuevo. No, le digo la suma de 18 más 15. Aquí abajo. Gracias, hijo. Disculpa. 15 dividido entre 30 y... No, pues si este es 15 y esto es 18, es 33. Está bien, tiene razón. 15 dividido entre 33 multiplicado por 10, por favor. O 150 dividido entre 33. Y eso le suman 40. 44,68. Ya, gracias. 44,68. Entonces, un solo decimal. ¿Para qué tantos decimales? Años. Listo. Entonces, ¿cómo interpretamos aquí?
La mayoría de los trabajadores tiene 44.7 años. La mayoría de los trabajadores tiene 44.7 años. Entonces, ¿cuál es la única dificultad? El delta hacia arriba y el delta hacia abajo. Y para que quede registrado aquí, ese delta hacia arriba y ese delta hacia abajo, lo voy a hacer en el cuadrito. Aquí está. Esta es la frecuencia modal, por tanto. Esta diferencia es el delta con su flechita hacia arriba. Y esta con esta es el delta con su flechita hacia abajo. Y aquí están ya las diferencias, por tanto no hay forma de que ustedes no puedan saber cuál es cuál. Listo, señores, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Ya el tiempo se me ha ido, tengo otra clase que dar. Perdón, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero.